hacer una agrupación musical? Como si también hiciste casting, ¿no? ¿O no? Ahora tú hiciste el casting. ¿Ah? Bueno, en ese caso, la verdad, yo conocía muy pocos. Claro que algunos de los chicos con los que trabajo ahora ya los había conocido. Tu manager, que está en las sombras. ¿Quién será tu manager? Hasta lo quiero conocer tu manager. ¿Ah? Vamos a sacarlo por ahí. Sí. Pero en cuanto a los chicos, bueno, gracias a Dios. ¿O te trajiste también músicos delegados? Bueno, yo tráemelo así como tal, no, para nada. Creo que hay chicos que ya anteriormente integraron. Sí, Mira, eso valor, sí. pero ahora están trabajando conmigo, que no estaban actualmente, ¿no? No estaban, ya. estuvieron hace tiempo. Igualmente los bailarines, los animadores, pero es un grupo muy bonito, la verdad. Sí, es ¿no? una nueva familia, definitivamente. Ahora te dicen jefa. No te dicen jefa? No, son amigos, son parte de la familia. Entonces la relación es horizontal, no hay jefes, no hay verticalismo. Todos aportamos, comentamos, Ya. damos ideas y eso es lo bonito, creo. Al final de ahí sale algo mucho mejor. Qué bueno, ¿no? Y en cuanto a grabaciones, ya has hecho varias grabaciones, me contabas fuera de cámaras. Sí, bueno, sí, y estamos siempre intentando dar lo mejor, tratando de sacar lo mejor para el público, para ellos. Porque muchos también te atacan, hay que hablar esa parte también, no hay que obviarla, que te dicen que no grabes las canciones de la Moniquita Mille. Pero al final la música está ahí para poder recordarla también, pues, ¿no? Claro, es un idioma universal, ¿no? Exacto. No la puedes tú a encarcelarla, ¿no? Porque la música es libre, como el vuelo de la paloma, ¿no? Como el viento de Juliaca, ¿no? Nadie va a decir que no venga el viento acá, ¿no? O sea, sería algo loco, ¿no? Toda la razón. Y bueno, ahí está, al público le gusta. ¿Y Cántese 1000 años en vivo? Bueno, sí, ahora lo estamos interpretando porque también el mismo público no lo Viviana, ¿no? ¿Y cuál es tu sueño, mamá, como artista ahora, como Luz Viviana? Bueno, yo creo que Sí. a mí me encantaría pisar escenarios grandes, compartir con gente que tal vez en este momento no gusta del huayno quizá, pero llegar a esas personas. Quieres a otros públicos. Exacto, que puedan también compartir conmigo ese sentimiento, esa pasión. Pero al margen de eso también me gustaría ser de ayuda para la sociedad. Hacer algo también, valga en verdad, de la música nos da ingreso económico. Así es así. Ser un puente, ¿no? De transformación, porque hay albergues que necesitan apoyo a veces, que están olvidados por el Estado, y ya tú tienes una fama, tienes bastante plata, ya dar ahí una donación importante, ¿no? Eso sería bonito, ¿no? Hay tanta falta. Cosas por hacer, ¿no? Exacto. Tantas cosas por hacer aquí mismo, en mi tierra, como en varios lugares del Perú. Claro. ¿Por qué no hacerlo? Y eso viene, parece, también de tu formación católica, ¿no? Porque has estado en el coro de la iglesia y para mí el cristiano tiene que ser solidario, ¿no? Eso es lo que dijo Jesús, ¿no? Ser solidario. Claro, aparte de las religiones y todo, creo que uno como persona misma y sabiendo cómo está la situación ahora, debería hacerlo. Claro. Pertenezco ya a la parroquia de allá de mi pueblo, como 5 años, 4 años, y la verdad es muy bonito. Yo les recomendaría a todos que, no que sean católicos o que se metan en una religión como tal, pero al menos que intenten conectar con Dios, hablando, orando. Y para todos los amigos, una canción a capela, de la primicia, ¿no? De nuestro gran... ¿Cómo se llama el compositor? Tobías. Un saludo para Tobías, porque claro Tobías, sí. Él dice que me graben, ¿no? Él no tiene problema, ¿no? Ese Tobías. Justamente haciendo caso a eso es que hemos elegido ese tema, hermoso tema, la verdad. Lo escuchamos y dijimos, fue nuestra primera idea, la verdad. La primera opción, y así lo hicimos, gracias también a la confianza, al apoyo del señor Tobías Zapaza, a quien le tengo una admiración enorme. Tobías tiene un sentimiento único, tiene unas palabras que hacen que te llegan al corazón. Es un poeta, yo le he dicho, usted es un poeta. Y elegimos esta canción, Quiero Desahogarme, y la verdad es que el público lo ha recibido muy, muy bien. ¿Y te ha pasado eso en la vida real? No, es solamente la canción, ¿no? Bueno, cantaremos un pedacito. Un pedacito, por favor. Dice: nuestros sueños se truncaron a causa de tu traición. Nuestros sueños fracasaron a falta de amor. Quizá yo tenga la culpa por tanto confiar en ti. Te hice
parte de mis sueños con tanta ilusión. Quiero llorar y así desquitarme el mal sabor que dejó tu engaño. Quiero llorar y así desahogarme de aquel dolor que dejó tu engaño. ¡Bravo, bravo, caramba! Acá estamos en las instalaciones de Full Ritmo, acá en Juliaca. Exacto.